David Miazo, que es economista jefe de FADA. David, querido, bienvenido, buen día. Un gusto estar con ustedes, David? como siempre. Hombre de Río Cuarto que no tienen la tonada, la cadencia del cordobés de Córdoba capital, por ejemplo. Sí, ¿Ustedes lo se perciben? va difuminando hacia el sur cada vez un poquito menos. Ustedes lo perciben. Sí, de hecho en Río Cuarto hay gente que tiene y gente que no. Gente que no. Y ya si te vas un poquito, unos kilómetros más al sur, ya casi nada. ¿Y cuánto hace que te fuiste de Río Cuarto vos? Estoy viviendo en Buenos Aires desde el 2016, hace 8 años. Va a ser este año. Igualmente, hasta pre-pandemia viajaba cada 15 días. Ahora ya cada una vez por mes, un poquito más. Así que en un momento decía, si saca la media, vivo en Venado Tuerto. Era la atadura emocional, familiar, sentimental. Sí, laboral también. O Todo laboral, el equipo de laboral, FADA, todo el de equipo. FADA Está hasta bien. allá. Así que por todas las razones. Y hasta el día de hoy también, obviamente, una parte del trabajo también sigue pasando siempre por Río Cuarto y en general el interior. Bueno, Río Cuarto productivo. es una ciudad muy linda, muy grande además también, ¿no? Es un punto de referencia no solo para Córdoba, sino para el país productivo. Es punto clave para eso, ¿no? Sí, es una zona de producción muy importante, con mucho desarrollo agroindustrial y el que podría ser, ¿no? También siempre nos quedamos a lo largo de toda esta historia lo que podrían ser ciudades como Río Cuarto y pueblos del interior. ¿Y qué no lo deja hacer? Ahí vamos a lo tuyo. Vamos a un tema de hoy, las retenciones. Ustedes calculen que el campo ha aportado cerca de 200.000 millones de dólares de derechos de exportación. 200.000 millones de dólares ¿En qué lapso? en los últimos 20 años, los últimos 22 años. 20 años, 200.000 millones de dólares. Y aún así estamos como estamos. Claro, en el 2022, que fue récord, fueron 12.000 millones de dólares. Este año pasado fueron apenas 5 por efecto de la sequía, pero básicamente lo que quería hacer son 200.000 millones de dólares que no quedaron en gasto e inversión en el interior productivo. Lo que se podría De haber esos hecho, 200.000, cerca de un tercio es Córdoba, ¿no? Entonces... menos desarrollo. Exactamente, vos dirías unos 50, 60.000 millones de dólares que no quedaron en inversión en los propios campos, riegos, fertilizantes, que no quedaron en inversiones agroindustriales, que no quedaron en rutas. No, claro, porque eso sería del lado privado, pero después con esa plata el Estado no hizo infraestructura con la que uno puede decir, bueno, mirá el aporte que hicimos, pero por lo menos salimos a la ruta, salimos a la autopista, salimos a estos excelentes caminos que nos permiten seguir produciendo, ¿no? Sí, bueno, y si ya salimos del sector y vamos hacia la sociedad en general, es uno de los grandes argumentos fuertes que tiene el campo contra los derechos de exportación. Claro. Porque muchas veces se dice, bueno, el momento es difícil, hay que seguir aportando, el campo tiene que seguir poniendo, uno de los sectores más competitivos de la actividad económica, ¿por qué no va a ponernos? Se le pregunta al campo y a los productores y a los dirigentes. Y una gran realidad es, incluso habiendo puesto todo esto, Claro. estamos con 200% de inflación, más de la mitad de los chicos bajo la línea de pobreza, sin buena educación, sin buena seguridad, sin infraestructura, rutas, etc. El camino es seguir sacándole todos esos impuestos, Sí, bueno. o dar vuelta un poco la torta el camino y generar más riqueza. Bueno, el camino aparentemente es seguir poniendo un poco más. Esto por lo menos a partir de el proyecto de ley que tanto revuelo político está generando por estas horas en la Argentina, apunta a un incremento en los derechos de exportación. Y que a la carne es uno de los que más le pega. Claro, bueno, Porque es un el salto incremento, importante. el salto es uno de los más importantes. Claro, 6 puntos porcentuales. Claro, entre 6 y 10, porque Sí. digamos, tenemos derecho de exportación del 9 para congelado, digamos China, por decirlo de Sí. alguna manera, y del 5 para enfriado, por ejemplo, Exacto. Hilton, etc. Entonces tenemos saltos entre el 6 entre 6 y 10 puntos, que te diría que son prácticamente de los más altos para todas las cadenas, porque después tenemos girasol, que va a aumentar 8, pero fuera de eso es de los más altos para todas las cadenas, porque gran parte de las que tenían cero, que eran las economías regionales, quedan en cero. Ahora, esto es una gran sorpresa porque vos fíjate que un gobierno que se dice libertario y que iba en contra de la presión impositiva, la primera medida que toma seria desde lo político, enviando un proyecto al legislativo, es aumentar justamente esta presión tributaria, ¿no? Sí, tal cual. Bueno,
también es cierto que hemos visto una primera etapa que tiene muy poco de todas las grandes reformas e ideas que por lo menos pregonaba Milei, y tiene mucho más de el pragmatismo, pongámosle para llamarlo positivamente, que hemos visto ya en los ministros de Economía, en los presidentes anteriores, es decir, che, bueno, el problema hoy es cubrir el hueco, bajamos gastos, subimos impuestos, y si me preguntás, probablemente no era tan distinto de lo que iban a hacer cualquiera de los tres presidentes. Les doy, si querés, el beneficio de la duda, es decir, che, esto es una primera etapa para estabilizar y en una segunda etapa veremos lo que realmente queríamos ver. Pero en ese sentido, lo negativo, digamos, si estamos convencidos... Es el mensaje además, ¿no? Claro, el mensaje en lo inmediato y lo que te iba a decir, el mensaje hacia adelante. Claro. Al mismo tiempo que me lo subís, poneme un cronograma de baja. Claro. Avísame a partir de cuándo. Si estamos convencidos que los derechos de exportación son malos, si estamos convencidos de que la mayor carga tributaria es mala, si estamos convencidos que hay que liberar las fuerzas productivas para generar más riqueza, más exportación, más empleo, más inversión, ok, hoy tengo que poner, pero dame una previsibilidad, dame un mensaje de que hacia adelante esto va a cambiar. Y eso me parece que es una de las grandes faltantes en el esquema de Suba. Cómo esto se va a desarmar después. Además, esto es muy elástico. Primero porque está directamente ligado, mi inquietud, hacia dónde voy, ¿no? En la pregunta. Digo, hay mucha elasticidad porque vos no sabés en el momento en que vas a vender cuál es la cotización del producto que estás vendiendo. Sobre eso tributan después las retenciones, es lo que va a recaudar el Estado. Pero además hay también una anticipación de las exportadoras, lo comentaba Carlos Echepare, adelantando inscripciones y evidentemente fijando eso con las retenciones actuales. ¿Hay un cálculo de lo que pueda llegar a incrementar la recaudación del Estado si esto se aprueba? Que, bueno, todavía hay un enorme signo de interrogación sobre el futuro de la ley o de este artículo en particular en los próximos días. ¿Lo tienen hecho más o menos? Mirá, el cálculo global son cerca de 1.000 millones de dólares. Eso es más o menos la expectativa de recaudatoria que hay. La verdad que no hice el número de cuánto de eso ya se adelantó y no va a ser. Que, por ejemplo, en maíz es muy significativo. Claro. Entonces, es cierto que una parte de eso ya no va a ser por todo el adelanto, que también puede haber sido, si querés, hasta una estrategia con una mirada de cortísimo plazo del gobierno de decir, ya hacemos caja hoy, que es lo que hoy necesitamos para estabilizar en estos 90 días. Y estoy dispuesto a resignar esos 2 puntos hacia adelante mientras que se apuren a ingresarme pesos hoy. Eso, digamos, puede ser parte también de la propia estrategia de por qué anunciarlo con tanto tiempo y no, de alguna manera, no restringir la posibilidad de hacer todas estas registraciones. Pero bueno, es cierto que el productor va a haber disminuido su precio por efecto de la suba de derechos de exportación y con este adelantarse el exportador no lo va a pagar. Así que hay siempre ahí una cuestión que siempre el productor, con cierta razón dice, siempre somos lo que terminamos pagando todo, porque el resto tiene algún mecanismo para poder ajustarse o adelantarse y nosotros no. Sí, es como que la perinola siempre cae del lado de él, ¿no? Sí, eso también tiene cierta razón de ser. Bueno, tiene... Pone todo, siempre toca pone todo. Bueno, pues. Nunca una para agarrar, pero bueno. David, ¿y vos cómo...? Ya apelo a tu experiencia, tantos años en FADA, y viendo estos movimientos y viendo cambios de gobierno y cosas. ¿Vos sos optimista? ¿Crees que partiendo desde un ajuste, que ya algunos, lo pongo, son palabras mías estas, y entre comillas, algunos ya, viste, lo toman como traición, ¿no? Votar al que te iba a sacar, y lo primero que hace ni siquiera es corregir un poquito la baja, sino poner más impuestos, entendiendo que en pos de poder arreglar la cosa. ¿Tu expectativa cuál es? ¿Vos crees que arrancando por este camino se puede llegar a empezar a disminuir la carga impositiva en algún momento? Porque si, digamos, el aumento de impuestos, siempre siguiendo la escuela Milei, digamos, ¿no? Y sus propias declaraciones, y lo que ha dicho acá alguna vez con nosotros, Silvio, sí. Javier como economista, que lo hemos invitado, el aumento de impuestos
siempre genera baja en la producción, entonces te va a generar menos recapto, toda esta cuestión. Se puede llegar esta vez a la vuelta de tuerca que permita encarar el aumento en el crecimiento de la producción para ir a la baja de impuestos en algún momento. Te divido la pregunta en 2 o 3 partes. Lo primero, lo que te mencioné. Falta lo que ya les mencioné, la clara señal de que, ok, ahora lo subimos, después lo vamos a bajar. Eso creo que fue un error si estamos convencidos de todo lo otro. Segunda cuestión, la producción no va a aumentar si aumenta la carga tributaria. Esto O sea, está se va a comprobadísimo. estancar. Y está comprobado. Argentina la compará con, bueno, Brasil, sale a bueno, comparación bueno, con Pero lo Brasil. comprobamos nosotros mismos ya muchas veces en nuestra Entonces, historia. Eso. no es que va a aumentar la producción y con eso vamos a poder bajar los impuestos. No. Tenés que ajustar el gasto público para poder acomodar los impuestos. Eso no tiene nada que ver la producción. La producción te va a reaccionar cuando le des el marco para que reaccione. Ahora le diste algún marco sacando las intervenciones, le diste algún marco reduciendo la brecha, pero que sigue existiendo, siguen existiendo los insumos en dólares más caros, sigue existiendo la relación insumo-producto peor para el productor argentino versus los productores de la región, digamos, todas esas cosas. Hoy la relación insumo-producto es peor en la Argentina que para los productores de la Sí, región. el productor argentino paga la urea mucho más cara que los productores de la región y vende el maíz mucho más barato. Si lo comparamos con una maquinaria, con gran parte de las cosas, el alambrado para el productor ganadero. Y además sin financiamiento todo esto. Y todo esto sin financiamiento. Entonces, ya, muchas de esas cosas, si bien hay algunas buenas, reducción de brecha, corrección cambiaria, eliminación de intervenciones a las exportaciones, positivas. Siguen quedando algunas negativas y le subo la carga tributaria. Entonces, la producción no va a reaccionar si no tiene las condiciones dadas. Entonces, la cuestión es al revés, que baje la carga para que suba la producción, no que suba la producción para que baje la carga. Eso por otro lado. Y después, si soy optimista o no, te lo llevo un poquito más a la macro. Y acá en la macro hay 2 partes, la meramente económica y la política. La política es la que estamos viendo estos días, donde va a mandar un mensaje claro si Milei logra gobernabilidad, logra pasar las reformas importantes o no. En estas reformas importantes están las retenciones. Están las retenciones. Che, bueno, yo quiero aumentar impuestos. Sí. A un sector que siempre le aumentamos impuestos y que todos los gobiernos logran aumentarle impuestos. Y la política yo lo sí. voy a poder hacer o no me van a dejar hacerlo, ¿no? Así, como muchas otras cosas, va a decir, che, Milei tiene capacidad tiene capacidad política de hacer las reformas o no. Y eso va a mandar un primer mensaje político muy, muy importante que va a determinar ser optimista o no ser optimista hacia futuro. Porque si ya en los primeros 40 días no puede... Pero el mensaje, para los que nos están mirando y están produciendo en sus campos, ¿no es negativo? Es negativo... O sea, sí, porque... Es negativo para el bolsillo del productor y del interior productivo. Claro. Porque le están aprobando algo que le saca más plata Sí. de la que ya le sacaba. Es negativo desde esa perspectiva. Es positivo, y por eso te dije, me voy más a la macro, salgo del Sí. bolsillo del productor, en el sentido de que va a poder hacer reformas, va a poder gobernar o no. Claro, presentar Pues un si no panorama puede de reformar gobernabilidad, nada, digamos. si no puede reformar nada en los primeros 40 días, muy difícilmente va a poder reformar algo después. Entonces, eso en términos políticos es lo que vamos a ver estos 10 días que siguen. Sí, son cruciales para el futuro político de la administración. Exacto. Y después, Para ver qué peso político específico tiene la administración de Milei para seguir estableciendo cambios profundos y que en definitiva esto, como anunciaron en algún momento, que les permita potencialmente reducir el déficit o bajar a cero el déficit fiscal y empezar a hacer las reformas de fondo que en definitiva el productor es lo que está esperando. exacto. Y el otro lado es el económico, que realmente creo que dieron un primer acierto, que es que la situación que venía camino a una situación muy difícil, con cierto peligro de hiperinflación, descontrol del tipo de cambio, reservas muy negativas, la deuda con importador, una situación muy difícil de controlar y que dentro de todo ha estado contenida. Entonces hay una primer prueba que el gobierno pasó y viene una segunda prueba que es lograr
reducir el déficit público y la emisión, y una tercera etapa que es lograr bajar la inflación. Algunos dicen debería lograr bajarla para abril. Yo creo que para abril va a venir otro salto cambiario, entonces eventualmente el objetivo sería lograr bajarla para junio. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Logró capear lo financiero más inmediato de los primeros 30 días? Bien. Vamos a empezar a ver los resultados de déficit. El de diciembre fue desastroso, pero venía el arrastre de las últimas medidas de Massa. Va a haber que ver enero, febrero, si realmente se pudo bajar el gasto o no. También va a tener que ver algo con la ley ómnibus, pero va a haber que ver. Y después el tema de inflación. Si esas etapas son superadas, sí voy a ser optimista. ¿No? Pero está la etapa política y estas etapas económicas. Por ahora cautela. Y bueno, es que el mercado en general y el argentino en general ya está en una situación de, ok, le pongo un grado de esperanza, pero ver para creer. ¿No? Porque, y sobre todo el mercado, y vos lo ves en los precios de los bonos y en muchas otras cosas, bueno, faltan superar desafíos políticos, como lo que acabamos de mencionar, y estos desafíos económicos. Eso va a determinar, el gobierno tiene buena capacidad de manejar la economía y capacidad de manejar la política, o no la tiene y no va a poder cambiar las cosas. Y eso marca dos caminos muy diferentes. Entonces, primer mes, financiero, optimista. Falta ver déficit, falta ver inflación y falta ver, esto lo vamos a ver esta propia semana, lo político. Y de ahí te termino de decir si soy optimista o no soy optimista. Con la macro. En 3 meses. Te llamamos en un mes. En un mes charlamos. En un mes charlamos. ¿Y por qué voy a todo esto? Porque lograr acomodar esa macro va a ser lo que va a permitir tener cierta estabilidad para la producción y eventualmente poder pensar en una reducción de la carga tributaria. Porque si esa macro no se acomoda, no vamos a poder pensar en el otro. Gracias por venir, David. Un gusto conversar Siempre con sos ustedes. muy bienvenido, sabelo. Muchas gracias, un gusto estar acá siempre. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.